Buenas noches, bienvenidos a esta hora con Obniel Ramírez. Gracias por darme la oportunidad de llegar hasta sus hogares, oficinas y teléfonos celulares a través de la señal del canal Noticias 16, canal 16 de Altiz, canal 18 de Claro. Muchísimas gracias a todos los que están a través del canal 85 de Claro, 85 de Win Telecom, Voz Media Network. Gracias a los que están entrando en este momento al canal de YouTube de Primera Mano RD. De Primera Mano RD es un canal que hemos creado en YouTube con la finalidad de colocar entrevistas, comentarios y análisis. Gracias a los que entran también a Voz Media Network, Voz con doble Z, que es el canal de YouTube institucional. Aquí estamos en esta noche de martes 31 de octubre, a horas de terminar el mes de octubre del año 2023, con todo menos con miedo. Buenas noches, don Delvis Santos, desde Samaná. Es un honor saludarte y saludar a tu amplia audiencia. Buenas noches, un placer. Aquí estaremos hasta las 9 de la noche abordando los principales temas que son noticias en la República Dominicana. Y los que no son noticias hasta ahora, lo serán a partir de esto. Para usted resolver un problema, tiene que reconocer que existe el problema. Por supuesto. Yo tengo mucho tiempo hablando de un problema que tiene el Partido de la Liberación Dominicana. Yo tengo mucho tiempo hablando de un problema que tiene el candidato del Partido de la Liberación Dominicana. Sin embargo, como ellos no han reconocido que tienen un problema, meten la pata y no la terminan de sacar. ¿Qué es lo más triste? Que el partido que era otrora de quizás uno de los políticos más brillantes de la República Dominicana, o el más brillante, Juan Bosch, porque fundó dos maquinarias electorales que fueron exitosas. Sí. Estoy hablando del PRD, que fue presidente él en el año 1962, presidente de la República, y luego se fue y fundó el PLD, y ese partido gobernó 20 años la República Dominicana. O sea que Juan Bosch, lejos del genio literario que siempre fue, el político que quizás inculcó los valores fundamentales del crecimiento democrático, fue ese señor. Sí, sí. Y yo le preguntaba el otro día, Delvis, a un entrevistado que teníamos al mediodía en el programa, que si Abel se parecía a Juan Bosch. Y hoy nos visitó en el programa del mediodía el diputado Tulio Jiménez de Jaina. Y yo volví y le pregunté lo mismo. ¿Y por qué yo insisto en eso? Miren, en política se gana sumando. Yo creo que la base fundamental del triunfo electoral de un político es que se le sumen gente. Porque estamos en un sistema democrático donde la mayoría se impone a la minoría. En el caso del PLD, desde el año 2019, el PLD está en un proceso de fragmentación tras fragmentación, o sea, de destrucción. Y parece que cada día uno de los miembros importantes de ese partido, de la dirección política de ese partido, decide agarrar una granada y terminar de destruir un pedazo. Desde el año pasado, el candidato presidencial de ese partido, el señor Martínez, ha asumido una actitud poco política, una actitud poco inteligente, de hecho. Porque día tras día hace algo para destruir lo poco que le queda a ese partido. La ley de partidos contempla, entre otras cosas, que luego de que un partido político ha pasado un proceso electoral, debe detenerse, hacer una asamblea y analizar el desempeño. O sea, gané o perdí, ¿por qué pasó? Y sentarse ahí a calzón quitado con sus dirigentes y estudiar qué proceso pasó y cómo van a ir de ahí en adelante, pero con sinceridad. Yo decía el otro día que los partidos políticos se han convertido en maquinaria electoral y por tanto no les interesa detenerse
a ver dónde han fallado o por qué ganaron o por qué perdieron. Por eso usted ve que partidos que eran hegemónicos como el PLD, que tenían el control del país, de repente perdieron todo el poder y no entendieron por qué lo perdieron. Incluso los amigos del PRM que están gobernando, que no entendieron tampoco por qué ganaron, vemos cómo están pateando a su propia militancia. Porque para usted mantenerse en el poder, lo primero que tiene que entender es por qué llegué, cómo llegué, qué hice. ¿Con quién llegué? ¿Con quién llegué? Abel Martínez se vendió como el alcalde más exitoso del país. Yo creo que él ha hecho una gestión brillante en Santiago. Yo creo que sí. Ha limpiado Santiago, ha construido parques, ha desarrabalizado, ha hecho muchas cosas. Esa es una realidad. Usted puede comulgar o no con Abel, en ese sentido él ha hecho una buena gestión como alcalde. ¿Cuál ha sido el problema? Que un niño de 5 años usted no le puede poner una ropa de un bebé de 18 meses. No, no debe. Y un bebé de 18 meses usted no le puede poner una ropa de un niño de 15 años, porque le va a quedar grande. En el caso del señor Martínez, la candidatura presidencial del PLD le quedó grande. Le quedó grande porque el PLD salió del poder, pero tuvo un presidente que duró tres periodos en el poder y tuvo otro que duró 2 periodos. Dan el salto al vacío del penco, el señor Gonzalo Castillo, que yo puedo decir muchas cosas, pero el penco tenía hasta mayor nivel de simpatía porque no se abría frentes innecesarios. Él era torpe en el desarrollo de sus conceptualizaciones políticas, pero no era un tigre que se abría problemas. En el caso de Abel, era el prototipo, según algunos, del candidato ideal, pero tenía un gran problema. Ajá. Primero, su arrogancia. Segundo, la gente que le acompañaba. Y tercero, el sectarismo. Es tanto así que quienes empezaron y le acompañaron a Abel Martínez, poco a poco comenzaron a alejarse. Su jefe de campaña fue Gustavo Sánchez. Sí. El diputado Gustavo Sánchez. Pero cuando llegó ganó la candidatura a la presidencia, le dio una patada a Gustavo. Y lo sustituyó por Francisco Javier García. Pero Francisco Javier y Abel se pegaron muchas veces. ¿Por qué? Porque Abel cree que se sabe todo y Francisco Javier, que fue un jefe de campaña exitoso, que eso tampoco se lo podemos rebatir, le bajaba líneas o le trazaba líneas de lo que debía hacer su campaña, pero Abel entendía que él podía hacer lo que le daba su gana. Finalmente, como ha pasado históricamente en la República Dominicana, Abel se rodeó de un grupo de coríferos que todos se lo aplaudían. Y esos coríferos empezaron a hacerle el daño más letal que se hace en política. Comenzaron a arrestarle gente. Porque Abel, si llega a ocupar la candidatura presidencial de un partido que viene de una crisis, que ni siquiera se han sentado a pensar por qué se dividió el partido y por qué está en esa situación, y entonces comienza a maltratar a la gente que le queda y que puede construirle por lo menos un buen papel hacia el año 2024 y perfilarlo al 28 en caso de no poder ganar, Abel no lo hizo. Entonces comenzó a darle patada, agarró a Rafael Hidalgo, ex alcalde de Asua, y se limpió las nalgas con él. Tanto es así que su vocero, Fernando Ramírez, lo acusó, el vocero de Abel, y voy a poner un video en breve para que ustedes entiendan el colofón de esta conversación. El vocero de Abel Martínez, Fernando Ramírez, acusó a Rafael Hidalgo, ex alcalde de Asua, de que era un traidor. Y de que andaba comprando alcalde para vendérselo al PRM. Yo decía que en política hay cosas que no se dicen. ¿Por qué? Porque te hacen daño a ti mismo. Como yo voy a decir que Rafael Hidalgo es un traidor cuando fue el que le agenció todo el apoyo municipal a Abel para que él ganara la candidatura. Era mejor hasta quedarse callado, lo inteligente. A veces, como dice la Biblia, en Eclesiastés 3, hay tiempo para hablar, pero también hay tiempo para callar.
Sigo. Víctor Suárez. Víctor Suárez se va del PLD, diputado, pero se va disgustado y dice de todo de Abel. Entre otras cosas, olvidé que Rafael Hidalgo dijo que Abel era un peligro para el país. Sí. Víctor Suárez se va y hace entender que Abel no solo es un proyecto que él no entiende, sino que es un proyecto de un tipo que es medio dictador. Porque hay que ver lo que dicen esos tipos afuera, ni siquiera lo bonito que ellos envían en una carta, no, lo que dicen afuera. Bien, se fue Víctor Suárez, acaban a Víctor Suárez. Julio César Valentín, que ustedes vieron lo que yo dije en el programa anoche, de lo que yo pienso, lo que creo del accionar del señor Valentín. Pero ¿por qué se va Valentín del PLD? Entre otras cosas, una cosa es el tema financiero, esa es la verdad, pero otra cosa fue la confrontación con Abel. Yo hablaba el otro día, Delvi, con un miembro del comité político de ese PLD, sí, del que yo tengo mis reservas claras y que combatí con mucha fuerza. Y ese miembro me dijo que en las reuniones del comité político él nunca escuchó a Abel exponer una idea. Yo no quiero decir que Abel no es político. Ahora, el desempeño que él ha demostrado en los últimos tiempos demuestra que no es lo mismo tú ser candidato a diputado, candidato a alcalde, con el PLD detrás no con el PLD, con el gobierno detrás, con los recursos del gobierno, que tú ser un ave que vuela con alas propias. El caso es que el señor Martínez parece que se ha hecho el experto en hacerse harakiri, en agarrar una espada y metérsela él mismo. Desde ayer, su vocero, el vocero que tantas veces ha desacreditado al que se ha ido o al que no ha estado de acuerdo con él, desde ayer ellos empezaron una campaña contra Francisco Javier García. Es tanto así que el vocero de Abel dijo que Francisco Javier era un traidor. Las mismas palabras que usó para Rafael Hidalgo, la misma palabra que usó para el señor Víctor Suárez, la misma palabra que ha usado para muchísima gente. Y el apelativo de que en el PLD había muchas víboras todavía, o muchas serpientes, o muchos traidores. Ay, Dios mío. Yo creo, y lo decía desde el principio, que hay personas, y hace 2 semanas presentamos ese video donde Fernando estaba acabando con Hidalgo, tú recuerdas, y yo le decía, amigo mío, que hay personas que uno tiene que quitársela del lado porque el ABC de la política es sumar, no restar. Y Abel ha hecho un papel patético porque el primer elemento que él debió hacer desde hace mucho tiempo fue mandar a callar a gente que le quitaran activos políticos. En política usted gana con dirigentes, personas que dirijan gente, que busquen gente. Hoy, como el tema de Francisco Javier fue tan profundo, tanto es así que se estaba hablando de la salida de Francisco Javier, se iba a ir del PLD por ese agravio, por eso que le dijeron que Abel tuvo que salir hoy por primera vez. Hoy él fue a darse punto en la herida, pero cuando ya ha botado toda la sangre del cuerpo, cuando eso debió hacerlo desde el principio. Miren lo que dijo Abel respecto a las palabras que había dado su vocero. Hoy él dice que no, pero miren lo que su vocero lo puso a decir hoy por el lío que se le armó. Veamos, Jesús. Rechazamos y reprobamos las declaraciones dadas por Fernando Ramírez en un medio de comunicación respecto al compañero, miembro del comité político Francisco Javier García. El compañero Francisco Javier es un activo importante de nuestra campaña y sobre todo del Partido de la Liberación Dominicana, con una militancia PLDista probada de aportes, y en ese sentido queremos aclarar que el compañero Fernando Ramírez no es vocero nuestro ni comparto lo externado por él. Abel dice, se quita de arriba el problema, que Fernando Ramírez no es su vocero. Ese era su vocero, señor Martínez. De hecho, Fernando Ramírez, durante los años que Abel dirigió la alcaldía, fue el director de comunicaciones de la alcaldía y siempre ha hablado en nombre de Abel. Todavía. Y Abel nunca lo ha desmentido. Hasta hace una semana, cuando barría el piso con Víctor Suárez, barría el piso con Rafael Hidalgo. Hoy, como ya no le conviene porque la torta se le puso complicada, entonces ahora dice que no, que Fernando Ramírez no es su vocero. Vuelvo y digo, Delvis, ¿qué hace falta
para que un político sea tan torpe. Lo que hace falta es simplemente su ego, su egocentrismo, su prepotencia, su arrogancia, su sectarismo. Y Abel, la gasolina del sectarismo de él ha sido su grupo y también Danilo, que le han hecho entender que lo que diga Abel es lo que va. Jorge Lendenborg, que era uno de sus asesores, se fue También molesto. se fue, sí. Todo el mundo se le ha ido del lado. ¿Por qué? Porque el tipo no oye a nadie. Y Bueno. eso. Imagínense que Abel estuviese en primer lugar en las encuestas y que fuera inminente que él sea presidente de la República. Yo no me imagino el comportamiento de ese muchacho. Bueno, de verdad que frente a esa realidad tan dolorosa en la que tiene que enfrentarse Abel Martínez, viene el dicho campeche: al que se quiere joder, alas le quieren nacer. Pero además dice otro: puerco no se rasca en jabilla. Es verdad. Fernando Ramírez ha acabado con todos y cada uno de los PLDistas que se han ido de esa organización, con razón o sin ella, antes, durante y después de que Abel Martínez apareciera como virtual candidato de esa organización. Abel se ha quedado calladito. Pero ahora Fernando viene y en el ejercicio de una comunicación grotesca frente a Francisco Javier García, quiera usted o no, pero el más exitoso coordinador de campaña que ha tenido la República Dominicana, por lo menos en la era democrática. Aquí no se conoce de ningún otro coordinador político de proyectos de cara a lo electoral que haya tenido los éxitos que ha mostrado Francisco Javier. Frente a eso, también viene otra situación, y es que Francisco Javier fue ministro de Turismo durante 12 años, 4 de Leonel, 8 de Danilo. Y entonces el hombre logra congraciarse con amplios sectores de la vida nacional, tomando en consideración que es el turismo la industria que le aporta a la República Dominicana quizás el 17 o 18% del Producto Interno Bruto. O sea, Francisco Javier, aunque lo parezca, no es un niño de teta en la política. Pero además, Francisco Javier ha demostrado que es un gran orador. Por demás, ha demostrado que es un hombre leal a su organización. Cuando muchos del comité político del PLD se han ido para donde Leonel Fernández y la Fuerza del Pueblo, porque tienen afinidad, como también se le atribuía la propia a Francisco Javier, el hombre se ha quedado ahí en su organización, aunque ha demostrado claramente que a partir de un tiempo no siente identificación por la línea de campaña que ha tomado Abel Martínez. Pero a pesar de que él no le está coordinando la campaña a Abel, él está demostrando que lo que él dijo o lo que él alegó para irse es justamente lo que Abel Martínez aplica como política. Él dice que Abel va de un error a otro error cuando redacta una comunicación por medio de la cual renuncia. Y de verdad que sí, es penoso, pero Abel lamentablemente no acierta con una candidatura que desde que el PLD presentó candidatos en 1975, todo aparenta indicar que es Abel, y que me disculpen los que siguen a Gonzalo Castillo, es posible que sea Abel Martínez el más torpe de los candidatos que ha presentado el PLD, porque Gonzalo tenía situaciones de carencia de desempeño en ciertos aspectos, pero Gonzalo no confrontaba tanto, pero Gonzalo se dejaba coordinar, Gonzalo se dejaba llegar, Gonzalo se dejaba llevar, se dejaba conducir. En el caso de Abel es todo lo contrario. El hombre es él el propio coordinador de su campaña, hasta que recientemente designa a Andrés Navarro, cuyo personaje se le conoce por ser un ente totalmente pasivo. O sea, yo no creo que Navarro es el que le dice a Abel, con la suficiente hombría, que tal o cual línea es la que hay que seguir. Ahora, Francisco Javier sí se lo dijo, antes, durante y ahora, y le está diciendo justamente en el paso final de su renuncia, que lo que él hace como candidato no es más que cometer reiterados errores que lamentablemente lo vienen trayendo a una cuneta, lo van conduciendo a un entierro electoral. Yo realmente tenía mayor expectativa en Abel y creo que va a terminar muy por debajo de lo que pensábamos. Hoy
Delvis, Ajá. como un dato para contribuir en tu comentario, hoy varios miembros del comité político le enmendaron la plana. Oh, pero claro. Charlie Mariotti dijo en un medio que si Francisco era un traidor, entonces lo era también. Él también. Amarante Baré le pidió respeto. O sea, es que, vuelvo y repito, yo no había visto una persona, él parece un yihadista que tiene una granada en la mano y me voy a desbaratar mejor con todo el mundo. Sí, o sea, es una persona que no ha podido construir una inteligencia política de cara a cuando hablar, a cuando callar, a mantener a sus coriferios callados, a pasarle la mano. Señores, yo te lo dije la semana pasada, yo te dije, pero si lo que estaba pidiendo Rafael Hidalgo era la jodida candidatura a senador por Asua, ¿por qué no le entregaste esa vaina? Entrégasela. Sí, porque hombre. ¿cuál es el problema? Ahora mismo, el que sale a competir por el PLD con lo desacreditado que está es un valiente. Claro. Entonces suéltale esa vaina. Si Víctor Suárez te está pidiendo ser diputado nacional, evita un escándalo más, entrégale esa vaina. No, él no cede. Y él no aprende cede. a ceder. Pero todo se ha llevado de un grupo que él cree que son de él. Mira lo que pasó con el tema de la alcaldía de Santiago. Sí, impuso Mira a lo que Víctor pasó. Fadul. Lo impuso a Víctor Impuso Fadul. a Víctor Fadul Sí. y eso provocó un malestar. No solo un malestar que va a hacer que Víctor Fadul pierda. Víctor va a perder porque los demás partidos, tanto el gobierno como los otros partidos de la coalición, han decidido no apoyar ese carajito. ¿Entiendes? Y puede tener todas las condiciones del mundo. Ahora, nadie es tan pendejo de ver que al final son objetivos personales. Monchi está haciendo su negocio y es un tigre tumbándole polvo a otro para él conseguir sus objetivos. Al final, miren cómo ese partido se ha desmembrado en la dirección del señor Danilo Medina. ¿Por qué? Señores, donde hay rencor, donde hay odio, donde hay toda clase de actitudes negativas, eso es lo que sucede. Pero yo me di cuenta que la comunicación es fundamental en la conducción de proyectos exitosos de cara al electorado. Y mira, la próxima renuncia que se vislumbra. Vienen 3 o 4 miembros ahora. Sí, pero yo me imagino que además de 4 miembros del comité político, hay gente fundamental, gente determinante para el éxito o el fracaso de la candidatura de Abel, y yo lo veo renunciar en las próximas horas. Yo no veo a un genio de la comunicación como Roberto Rodríguez Marchena frente a ese tollo de comunicación que está haciendo Abel. Es malo En las que, próximas horas yo creo que se va. esas declaraciones de Abel fue en gracia a Marchena. ¿Tú crees que fue Marchena? Sí, que lo fue grabó? Marchena. Ven, diga aquí, ven. Si hubiese sido Abel, no lo dice. Pero Marchena, viendo que metieron la pata, No. porque tú no puedes agarrar a la gente de tu propio proyecto y caerle a garrotazo. Porque te está dando tú en tu pierna, te está dando tú en los brazos, te está dando en los testículos a la gente tuya. No, pero agarra. Tú tienes que combatir al del frente. Pero está bien, agarra de los tuyos y dale a los que no son útiles. Pero tú le vas a dar a un tipo, a una dinamita política como Francisco Javier García. Pero tú sabes cuál es el problema, que no reconocen, vuelvo y repito, ¿saben cuál es el problema del PLD? No ha reconocido que está viviendo una crisis. Cuando vaina. fue Tulio Jiménez, diputado del PLD, y me dijo en la entrevista de que él no creía que el PLD estaba en una crisis, dije, pero ven acá, mi hermano, pero ustedes le están renunciando diario, miembro del comité político, del comité central, presidente del comité de base. El decir que no, y vi hoy a José Dantes, porque no quieren reconocer el problema. Que no. Vi a José Dantes, un candidato a senador por el distrito que está nati muerto también, decir que no, que lo que estaba pasando era que era un guión del gobierno para joder al PLD, sacarle los dirigentes. No, Oye, es que el PLD tiene una crisis interna. Señores, si yo tengo una herida en la pierna y me voy a correr 10 kilómetros y me desmayo, y cuando me paran me dicen, ¿qué tú tienes? No, fue que me bajó el azúcar. No, carajo, que tengo una herida en la pierna y tengo que ir al médico y arreglarme la herida, pues entonces poder seguir. El PLD está desconociendo que tiene una crisis. Una herida en la pierna, claro que sí. Y como tiene una crisis, ha seguido corriendo. Por eso todos los procesos que ha tomado después del 2019, todos han sido fallidos. Porque lo primero es que no se ha detenido a analizar por qué razón perdió todo el control del país. El PLD tenía el Senado, la Cámara de Diputados, tenía los ayuntamientos, tenía la presidencia de la República, tenía los gremios, tenía todo.
Sí. Y de tenerlo todo, lo perdió todo. Entonces, ¿qué tú tienes que hacer? Vamos a sentarnos. ¿Qué fue lo que pasó? No, lo que pasó fue esto. Ellos entendían que el único problema que ellos tenían había sido culpa de Leonel. Pues Leonel se fue, ya Leonel no está ahí. Ahora, ¿de quién es la culpa? Después era culpa de quién, de Julio César Valentín. Pero ya Julio César Valentín no está ahí. Se fue. Después la culpa era de Rafael Hidalgo. Pero Rafael Hidalgo no está ahí. Después era de Víctor. Coño, pero ¿de quién es la culpa? Siéntate de verdad, porque el culpable se llama Danilo. Y ahora él tiene un pichón de dictador, que es el que dirige ese partido, que se llama Abel, que no se ha detenido a pensar en política fría. ¿Qué yo tengo que hacer para que la gente no se me siga? Y esa es la pregunta, Delvi. Claro. ¿Por qué se me están...? Señores, son los dirigentes que se le están yendo. O sea, yo me acuerdo que cuando se fue Rafael Hidalgo, él hizo una manifestación, Abel, al otro día en Asua. Deslucida, porque el tipo que tenía la gente era ese. Sí, claro. Si tú hubiese tenido a ese tipo, el desempeño electoral que tiene en Asua es mejor. Pero como todo es según el universo de él, decidió hacerlo de esa forma. Le fue mal. Una pena. Entonces, hoy, con el tema de Francisco Javier, ¿sabe qué fue lo que pasó? Que se vieron temblando de que se le iba a terminar de destruir la campaña. Entonces tuvo que salir él rápido. Uf. En política, y volvemos a Martí Delvis, las cosas que no se ven son más importantes que las que se ven. Yo tengo amigos que me han dicho que el liazo que se armó de ayer para acá en el PLD, la fiesta de los monos que terminó a rabazo era más chiquita. Es lamentable que un partido del sistema político democrático de República Dominicana esté en esa condición. ¿Producto de qué? De los egos, de la prepotencia, de la arrogancia, de los complejos y de un liderazgo que no termina de cerrar su brecha. Si hay algo en lo que yo estoy de acuerdo con mucha gente, que aquí todos los que han pasado tienen que cerrar su ciclo. Aquí siguen influyendo lo mismo. Pero influyendo ¿para qué? Para joder a las futuras generaciones. Lamentablemente es así. Vamos a la pausa. Volvemos en breve en A Esta Hora con Obniel Ramírez.